Bueno, hoy les venimos a hablar de lo que es la responsabilidad internacional estatal. La responsabilidad internacional estatal es considerada como la consecuencia que surge por el incumplimiento de una obligación internacional. Esto supone el deber de reparar por aquellos daños que se causen por dicho incumplimiento a esa obligación. En un caso muy particular, que es el caso Dixon Karen Will, se habla de que hay un incumplimiento o de que hay una responsabilidad cuando el Estado tiene, digamos que algún convenio o algún tratado, existe una norma jurídica y va en contra de esa norma jurídica. Entonces se le imputa un acto que es internacionalmente ilegal. Entonces se considera que la violación o la inobservancia de esa norma jurídica es el primer elemento constitutivo para que haya una responsabilidad internacional estatal. Surgen aquí dos problemas. El primer problema es en considerar si esta responsabilidad se da ya sea por la acción o por la omisión del Estado, o si se da por meramente un abuso del derecho. Y surge el segundo problema, que es en conocer en cuál fue la actitud con la cual se realizó ese incumplimiento a la obligación, si fue por culpa o fue por dolo. Para hablar un poco más del tema, se trae a colación la teoría del riesgo. Esta teoría del riesgo, ¿qué supone? Supone la introducción ya sea de un objeto o una actividad peligrosa a la sociedad, ya sea por placer o porque la persona se ha visto en un estado de necesidad de hacerlo. Entonces, esa persona que ha introducido esa actividad riesgosa o peligrosa va a ser responsable por todos aquellos daños que se deriven de esa actividad peligrosa. Y esto se ve más que todo en los casos laborales. Entonces, para que haya una responsabilidad es necesario que exista un daño y que sea contrario a una norma jurídica internacional. En materia de responsabilidad, lo primordial es determinar si el acto u omisión que ha causado el daño eh, es contrario a una norma jurídica. En particular, se puede acudir al principio de abuso del derecho. Para Lin Chen, un jurista británico, pues el abuso del derecho consiste más que todo en una aplicación del principio de la buena fe. Entonces cualquier acto que se ejecute en contra de este principio, es decir, cuando se aplique alguna norma jurídica o cuando se ejerza algún derecho con la intención de hacer daño o con cualquier otra intención que sea contraria al espíritu del orden jurídico, pues se está constituyendo o se incurre en un abuso del derecho. Para el Tribunal Penal Internacional, un abuso del derecho es cuando el Estado pues trata de evadir sus obligaciones contractuales acudiendo a otras medidas que las que el convenio o el tratado prohíbe específicamente. El caso más común de el abuso del derecho es en el caso de los extranjeros, cuando los estados tienen la facultad de poder restringir unos derechos fundamentales y libertades fundamentales en favor de que puedan conservar el orden público, la salud y la moral públicas. Entonces ellos tienen esta facultad de restringir estos derechos. Pero esta restricción debe ser debidamente justificada y cualquier aplicación de esta restricción de derechos constituye un abuso si no está debidamente justificada y fundamentada. Entonces, ¿cuál es el elemento constitutivo de un abuso del derecho como tal? Cuando el Estado pues restringe ciertos derechos o de forma arbitraria no los ejecuta, pues se está constituyendo un abuso del derecho cuando no se encuentra debidamente justificado el accionar del Estado. Bueno, primero que todo les vengo a hablar lo que es la teoría de la culpabilidad. La teoría de la culpabilidad fue introducida en el derecho internacional por Hugo Grocio. Para él, si alguien está obligado a reparar lo que ha hecho su ministro o servidor sin su falta, no es en virtud del derecho de gente, sino del derecho civil. Y esa aún esta regla del derecho civil no es general. Grocio hizo extensivo este principio de la responsabilidad por actos de particulares, atendiendo a las nociones de patientia y receptus. Esto es que una comunidad civil, un estado o cualquier otra comunidad no viene obligada por los actos que han hecho sus miembros sin antes actos o omisiones de esta por su parte. Eh, Ancelotti, por su parte, es el primero en no estar de acuerdo con esta teoría
con esta teoría de la culpabilidad y nos impone lo que es el principio de la responsabilidad objetiva, que para él un Estado no es responsable por la relación directa e indirecta que hay entre la voluntad y la acción, ni tampoco por las posibles intenciones culpables o dolorosas, sino que es responsable por no haber cumplido una obligación que le impone el derecho internacional. La jurisprudencia internacional se ha basado en la presunción de que cualquier violación imputable o voluntaria de una obligación internacional constituye un acto ilegal. En ninguna sentencia u opinión consultiva el tribunal prestó atención a lo que es la intención culposa o negligente como elemento constitutivo de actos ilegales internacionales. En los casos de responsabilidad originados por negligencia o cualquier otra forma de expresión de voluntad, los órganos o funcionarios es en ella donde radica la conducta contraria al derecho internacional. Bueno, ahora les hablaremos de los elementos constitutivos de la responsabilidad internacional. Para que un acto de omisión origine la responsabilidad internacional por parte de un Estado se plantean dos problemas. El primero es saber si el acto de omisión corresponde al incumplimiento de una obligación internacional perfectamente definida y precisa, o si en su defecto corresponde a un abuso del derecho. El segundo problema consiste en saber si la responsabilidad requiere, además del acto lesivo e ilegal, una actitud determinada por la voluntad. Esto quiere decir culpa o dolo por parte del sujeto de la imputación. La primera característica de esto es la naturaleza de los actos y omisiones que originan la responsabilidad internacional. Entonces, esto consiste en que la obligación internacional del Estado comprende asimismo la prohibición del abuso del derecho, entendido en el sentido de que todo acto u omisión contrario a las normas del derecho internacional, convencional o general, que requieran el ejercicio de los derechos del Estado. Concebido de este modo, esto abarca cualquier hipótesis de abuso del derecho, toda vez que, para que un acto o omisión de esta naturaleza sea capaz de originar la responsabilidad del Estado, dicho acto u omisión debe comportar una infracción de una norma emanada de un tratado internacional o del derecho internacional general, para que prescriba las limitaciones a que está sujeta el ejercicio del derecho. La segunda característica es el fundamento de la imputación. La responsabilidad internacional, en principio, es objetiva. Esto quiere decir que lo que realmente importa es la existencia de un daño y que la consecuencia sea el incumplimiento injustificado de una obligación internacional por parte del Estado, o en su caso, el abuso injustificado del derecho.